Bienvenidos a este momento de honestidad total de parte de Ana Cristina Rossi, nuestra famosa e importante novelista costarricense que realmente estremece con sus novelas, especialmente esta última, Tocar a Diana. Vamos a estar acompañando aquí a Ana Cristina, nuestra colega mexicana, Patricia Fuentes, y nuestra editora nicaragüense de Anamá, Salvadora Navas, quien también es una gran promotora cultural. Leer Tocar a Diana, la reciente novela de Ana Cristina Rossi, es comprender por qué ella dice que se levanta todas las mañanas con la sensación de fin de mundo. A través de estas páginas conocemos su talento narrativo y el sumo grado de su intuición, su capacidad para denunciar la doble cara de una sociedad que no le importa dañar a una niña si puede guardar el secreto familiar, la honra de la familia, que es la que respalda su lugar privilegiado en la sociedad. Por esta sensibilidad extraordinaria es que Ana Cristina hace muchos años tuvo que huir de su país, Costa Rica, hacia Europa. Temía ser asesinada por los grandes empresarios que estaban en contra de su activismo ecológico. Rossi dice que la naturaleza reacciona porque la estamos llevando a sus límites biogeofísicos. Igual sucede con Diana, la protagonista de la novela, que al sentirse dañada reacciona con la fuerza de su cuerpo, su sexualidad, porque ha sido llevada a sus límites. Vamos a darle la palabra inicialmente, después presento toda la obra de Ana Cris. Vamos a darle la palabra a Patricia Fuentes, que nos va a leer su valoración sobre esta obra. Muchas gracias. Perdón. Bueno, pues estoy muy contenta de estar en esta mesa compartiendo con estas extraordinarias mujeres en la FIL, ¿no? Todos aquí los que venimos a la FIL somos amantes de las historias, nos encanta que nos cuenten historias. Entonces yo el día de hoy quiero comenzar con una historia de un libro que me marcó en la vida, así como marcó a Peña Nieto. Les quiero contar una historia de la Biblia, ¿sí? Eran los tiempos de Moisés, ¿no? Y un buen día Moisés se atrevió a querer ir más allá del desierto. Entonces, él para esto, él cuidaba las ovejas de su suegro. Entonces, ese día se fue, cruzó el desierto, y entonces vio a lo lejos una zarza ardiente. Entonces le llamó mucho la atención porque esta no se consumía. Entonces caminó hacia allá, se acercó, y cuando estaba ya en el lugar enfrente, escuchó una voz, la voz de Dios, que le decía: descálzate porque estás en tierra sagrada. Donde tú estás pisando es tierra sagrada. Bueno, esta historia es porque yo a ustedes les quiero pedir, si lo desean y con todo el respeto, que se descalcen para escuchar esta historia de Diana, ¿sí? Es una historia que desnuda el alma de Diana, o que Diana el personaje, nos cuenta de una manera muy a flor de piel. O sea, es una historia íntima. Entonces, a la hora de escucharla, uno realmente se tiene que quitar las sandalias, porque vamos a pisar la tierra sagrada del alma de Diana. Cuando yo empecé a leer esta historia, a mí lo primero, que me dijeron que era una historia fuerte. A mí Ana Cristina me dijo, es una historia fuerte. Y yo dije, bueno, pues de qué se tratará, ¿no? Qué interesante. Y pues yo cuando empecé a leer dije, igual es como una historia de Almudena Grandes, ¿no? Entonces cuando yo empecé a leerla, poco a poco, yo me fui introduciendo en un viaje maravilloso a través del alma de Diana. Y como les digo al principio, como muchos de ustedes han de compartir conmigo, leemos porque nos gusta viajar. Entonces este fue un viaje doble, un viaje en el alma de Diana y un viaje a través de los escenarios que Diana cuenta en su libro, que Diana va narrando, ¿sí? Porque yo les hablo de Diana porque para mí es un personaje ya real, ¿no? Entonces Diana va narrando
cómo le suceden los acontecimientos. Entonces, yo iba viendo los acontecimientos y yo me sentía como, o sea, como parte de su mundo, me sentía como si yo estuviera en la cabeza de Diana, como si fuera parte de su inconsciente y yo fuera viviendo cada uno de los momentos que ella va narrando en su libro. O igual también me venía a la mente pensar que, no sé si ustedes vieron yo creo que sí, ¿verdad? Porque bueno, a mí me encanta esta historia, la de las navidades, los cuentos de Navidad, ¿no? Donde va el personaje y el espíritu de las Navidades lo lleva por varios momentos y lleva al personaje, lo lleva y en ese momento él huele el escenario, los ve, los palpa, o sea, tal cual está ahí. Bueno, pues yo así me sentía. Estaba yo en el lugar, yo estuve, pues aquí lo narro, yo estuve en cada momento. Estuve en sus momentos dolorosos, en sus momentos de indecisión, en sus momentos de amor, en sus momentos felices. Y como ella lo va narrando tan deliciosamente en los escenarios, bueno, pues entonces sentí el agua fría, sentí el calor de las costas, sentí el frío de Europa, ¿sí? Vi los mares, los ríos, o sea, sentí, toqué los árboles, o sea, realmente fue para mí fue una sensación extrasensorial, o sea, todos mis sentidos estaban en el libro y todos, o sea, todo a flor de piel. Hay un elemento muy importante también que me encanta que ella maneja la música, o sea, ella evoca música en diferentes momentos y yo la música la escuchaba, ¿sí? O sea, cuando ella traía a la mente la música, o sea, esa música venía. Y bueno, como yo no tenía mucho que hacer en esos días porque estaba recuperándome de una cirugía, entonces yo hasta ponía la música en el celular, ¿no? Y ahí continuaba yo escuchando hasta que se terminara la música. Como eran de Beethoven, pues eran largas, ¿no? Entonces fue maravilloso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ya? No, seguimos, ok, continúa, señor. Ok. Bueno, entonces a mí me gustó mucho el espíritu de Diana. ¿Por qué? Porque es una mujer fuerte, es una mujer apasionada, es una mujer luchadora que ama intensamente, o sea, ama sin barreras, ¿sí? O sea, es una historia hermosísima realmente, ¿no? Y bueno, para mí, yo les podría hablar interminablemente, pero lo único que les puedo decir es que a mí esta historia, o sea, tú lees esta historia y tú entras como una persona y esta historia va a pasar a través de cada uno de los poros de tu piel, ¿sí? O sea, el que lea esta historia no se queda igual, o sea, si tú lo lees en 3 días, pues te vas a ir a la cama con Diana, te vas a meter a la regadera con Diana, o sea, vas a tratar de dar, ¿qué consejos te pones a pensar qué consejos le doy, ¿no? Pero hay algo importante, yo nunca me puse a pensar si Diana hacía mal o bien en ciertas cosas o algo, no. O sea, yo no me puse a criticar a Diana, ¿sí? O sea, es por eso que les digo, o sea, tal cual me quité las sandalias para leer a Diana, ¿verdad? Bueno, pues. Gracias, Pati. Escuchemos a Saldita Navas. A ver, sí funciona. Bueno, primero que nada quiero dar gracias a los organizadores de la FIL. Sin ellos no sería posible que la literatura centroamericana se conociera, porque siempre estamos hablando de la literatura suramericana, hay una gran fuerza. Sin embargo, para mí Centroamérica es un volcán que tratan de apagarlo y nosotros sobrevivimos y sobrevivimos con Diana y sobrevivimos con todas las mujeres que luchan y con todas las mujeres que siempre están tratando de salir adelante, no importa cuánta barrera se nos pone. Gracias, Ana Cristina, gracias por este regalo, gracias porque me concediste el privilegio de estar entre las primeras que han leído este libro. Para mí, Diana, es un trabajo de memoria.
Para las mujeres no es fácil el trabajo de memoria, porque la memoria nos obliga a revelarnos y a develarnos. Y cuando la mujer se devela es mal vista, es tachada de puta, es incorrecta. Y yo creo que con este trabajo de memoria que hace Ana Cristina con Diana, nos está reivindicando a muchas mujeres. No quiero decir tuve la suerte, porque creo que no es suerte, creo que es un derecho de no haber sido violada. Creo que es equivocado decir tuve la suerte. Tuve ese gran dicha, que tampoco me parece la palabra correcta. No, es que nadie debería de ser violado, es que nadie debería de ser abusado. Por eso digo, no quiero usar la palabra ni suerte, ni dicha, ni derecho. Todos tenemos el derecho de tener una niñez limpia, una niñez llena de bellos recuerdos. Pero bueno, yo no tengo esa marca del dolor de la violación. Pero para mí leer a Diana fue entrar en un mundo de mucha compasión, de mucho amor, de mucha comprensión, de sentirme solidaria como mujer con el dolor, porque hay algo que creo que nos falta cada día, que es esa solidaridad con el dolor. Siempre somos solidarios y amorosos con quien está bien, pero con quien sufre huimos del sufrimiento. Y creo que tenemos como humanos, como seres humanos, una gran responsabilidad de estar acompañando a los que sufren. Con Ana Cristina me pasó una cosa muy particular, nos conocimos y nos amamos desde el primer momento. Fue algo muy lindo, fue algo muy lindo. Algún día seré su editora, algún día mi editorial publicará algún libro de Ana Cristina. En este caso no fue así, pero he acompañado en cada momento de promoción del libro, de lanzar el libro, y creo que Ana Cristina me ha concedido el privilegio, uno, de ser su amiga, dos, de permitirme que la acompañe en esta publicación tan hermosa, tan de memoria. Y Ana Cristina, lo único que yo puedo decir, permitime que sienta tanto admiración por lo valiente que sos. Descubrir los secretos de familia no es para cualquiera. Todos llevamos un secreto de familia, todos ocultamos algo que nos parece que no fue correcto en la familia, pero cuando se llega a ese punto de romper con el secreto de la familia, nos hemos liberado. Y yo creo, Ana, que te has liberado. Gracias, yo te tengo en mi corazón. Gracias, Albita linda. Ahora, para quienes no conocen quién es Ana Cristina, que dudo que no. ¿No encendí? Bueno, ahora sí. Más que sí. Bueno, le voy a leer su hoja de vida, como dicen. Ana Cristina Rossi estudió teatro y danza en su país natal, viajó a Europa y realizó estudios en Inglaterra, Francia y Holanda. Es diplomada en traducción por la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores de París y posee una maestría en estudios de la mujer y desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Con la novela María la Noche, Ana Cristina Rossi marca el cambio de siglo en la literatura costarricense, porque posee una narrativa intimista, muchas veces provocadora, indudablemente. Sus biógrafos señalan como sus principales influencias a Virginia Woolf, Henry Miller, Julio Cortázar, Marguerite Duras y Anaïs Nin. Ella actualmente es profesora en la Universidad de Costa Rica, ha sido columnista y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Entre sus obras destacan María de la Noche, La Loca de Gandoca, Lemon Blues, Lemon Reggae, Situaciones Conyugales, que son cuentos, ensayos sobre la violencia, El Corazón del Desarraigo, la primera literatura afrocostarricense, Cambiar de Sistema Económico, un asunto de supervivencia, de la revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, La Indómita Romana, que fue un trabajo de muchísimos años, y Tocar a Diana, que es su nueva novela.
Y yo quiero preguntarle, inicialmente, como en una entrevista en la cual vamos a participar todos, están libres para preguntar, primero, si esta novela, Ana Cristina, en alguna medida es una denuncia política. Bueno, si seguimos lo que decía... Ahora, sí. Lo que decía, creo que era Kate Millett, que lo personal es político. Yo creo que sí es política porque, ¿qué es la política? La política es el juego del poder. También es el juego de la vida en comunidad. La vida en comunidad es lo que nos hace políticos. Julia Kristeva decía una frase muy bonita, y es que somos políticos porque hablamos. Es el lenguaje lo que nos hace entrar en la política. La política es la negociación. No siempre es bonita, no siempre es lo que quisiéramos que fuera, pero hay una política mejor que otra. Y la base de la sociedad, o sea, ayer, por ejemplo, en el conversatorio Latinoamérica Viva hablamos de la política a nivel de la sociedad, pero después nos fuimos a lo personal. La base de lo político y donde se vive la política a un nivel íntimo, pero no se nombra. ¿Y por qué digo que es político? Porque es la familia, y la familia en el patriarcado son historias de poder. Es muy diferente. Yo tuve el gran privilegio de trabajar con las naciones originarias Bribri de mi país. Son mujeres matrilineales y matrilocales. Y me acuerdo que por esa época yo estaba estudiando a Lacan, y Lacan decía que, siguiendo a Lévi-Strauss, en todo el mundo los hombres intercambian mujeres. Y llego yo a trabajar con las mujeres de Suiri. Tenía que cruzar el Telire en barca con una pértiga, llegar del otro lado y ir caminando hasta Suiri, que no estaba tan lejos, o esperar el bus. Y me estaban esperando un montón de mujeres con botas colibrí, que son unas botas de hule que llegan casi hasta la rodilla, y machete al cinto. Yo no sabía que ellas eran matrilineales, matrilocales. Y entonces yo hice la primera pregunta, porque me habían llamado porque quería. Yo trabajaba en la Fundación Irilla Socho y Bribri, y ellas querían que yo las apoyara en un proyecto de banano orgánico que me parecía genial, que yo les escribiera la propuesta y les ayudara a buscar fondos. Y entonces yo les pregunté, ¿en la tierra de quién? Y ellas me dijeron, en la nuestra, por supuesto. ¿Cómo? ¿La de ustedes? Sí, usted no sabía. La tierra es nuestra. Y entonces yo me acordé, claro, del libro de María Eugenia Bossoli, El nacimiento y la muerte entre los Bribris, claro. Y entonces yo le dije, claro, ustedes son las que el marido viene a vivir con ustedes. Sí, dice, y si no nos gusta le decimos, mire, va jalando, como decimos en Costa Rica. Váyase a donde su mamá y sus hermanas y sus hermanos. Hermanos no, porque han emigrado. Entonces, resulta que hay 4 valles, el Telire, el Urén, el Lari, el Coén. Y entre esos 4 valles, digamos, las mujeres de Coén intercambian hombres con las mujeres de Telire, las mujeres de Telire con las de Urén, y así, ¿verdad? Van circulando los hombres. Entonces era una experiencia maravillosa. Ana Cris, perdón, y eso es porque vos decís que no existe la fidelidad. Yo creo que la fidelidad, bueno, es algo, depende. Yo creo que existe la fidelidad sexual puede existir por lapsos de tiempo, pero a las mujeres nos obligan a una monogamia que, según los últimos libros y según un libro maravilloso que me consiguió mi compañero Guillermo Latrop, chileno-holandés, más chileno que holandés, por supuesto. Antes de morir, murió hace 9 meses, y él me consiguió ese libro que se llama Untrue, de la autora Wednesday Martin, y que hizo estudios y comprobó por un montón de
o sea, años estudiando distintas sociedades, que las mujeres, después de 5 o 6 años de estar con el mismo hombre, se deprimen. Necesitan mucho mayor variedad sexual que los hombres. Que las mujeres somos las que tenemos un órgano que es solamente para sentir placer, que es el clítoris. Y los hombres no. Los órganos de los hombres tienen otros fines, además del placer. Y entonces, si tenemos ese órgano para sentir placer, es porque estamos hechas para sentir placer. Entonces, ese libro, bueno, le dio cuerpo científico a todas las intuiciones que yo siempre había tenido, de que la monogamia es muy difícil, y es que las bribris lo viven porque ellas, por ejemplo, me decían, llegamos a tener una intimidad tal que me decían, es que nuestros compañeros bribris tienen polvo de gallo. Ellas llamaban polvo de gallo, ¿verdad?, a una relación sexual como muy rápida. En cambio, a nosotros nos gusta tener amantes afrodescendientes, amantes negros. Y entonces nosotros, ¿verdad?, aprendemos muchas cosas, cómo nos gusta, y después les enseñamos a nuestros esposos, que son muy inútiles sexualmente, pero aprenden. Y si no aprenden, se van, los echamos, ¿verdad? Entonces ellas vivían una sexualidad muy, muy diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve esa dicha y me di cuenta, bueno, yo siempre tuve una sexualidad muy, muy intensa. La primera vez que tuve un orgasmo, mi novio llamó a la ambulancia. Y cuando se dio cuenta que no me estaba muriendo, o sea, mejor hubiera sido que nada más me dejara tranquila, terminar mi orgasmo después que me metiera en la ambulancia. Pero no, cuando se dio cuenta de que no, que yo estaba disfrutando, lo que hizo fue empezar a sacudirme y a decirme que yo tenía el diablo adentro. Y como mi mamá siempre había dicho, como yo fui rebelde desde muy pequeña, que yo tenía el diablo adentro, lo que me dijo, y era como el síndrome del niño sacudido, ¿no? Me empezó a sacudir. Y fue terrible porque yo me traumaticé y pasé sin poder sentir placer como por 3 años. Y lo odié, era mi novio y me separé de él y no lo quise volver a ver. Hasta que un día, después de todos mis viajes, llegó a mi casa de San José y se hincó de rodillas y me pidió perdón. ¿Para qué? ¿Ya de qué? Porque me costó mucho recuperar la sexualidad, pero me dice, es que yo era virgen y no sabía. Sí, pero por eso no tenía por qué agredirme, ¿no? Es ese patrón que está metido. Bueno, el asunto es que yo tenía cierto problema con la sexualidad porque a veces no sabía cómo manejarla. Y era realmente muy, como se ve en el libro, era como un poco compulsiva. A pesar de que me daba tantísimo placer, me ponía en peligro a veces, como se ve en el libro, en peligro de perder mi trabajo, en peligro de exponerme a situaciones que socialmente no me convenían, no en peligro de vida o muerte, no, eso no. Pero, o sea, yo siempre he sido muy cuidadosa. Cuando apareció el SIDA, no tengo relaciones con alguien nuevo si primero no me entrega un examen de SIDA y cosas así. O sea, yo me cuido. No era la vida, pero me ponía en situaciones en que socialmente me iban a ver como una zorra, porque una mujer que ejerce libremente su sexualidad, por lo menos en Costa Rica, es una puta y una zorra. Y bueno, a veces hay que cuidarse, ¿verdad? Bueno, entonces también había pasado que, y esto es algo que hablo poco, cuento poco, porque es algo muy doloroso, pero ya que estamos en México, si estuviera en Costa Rica no lo hablaría. Yo tuve 4 parejas. La más larga fue con Guillermo, que duré 25 años. Primero me cercioré de que no fuera un abusador. Pero en realidad todo empezó cuando yo escribí María la Noche. Mi hermana Gabriela tenía muchos problemas. No podía tener orgasmos y no podía terminar química. Ella estaba estudiando química y no lograba terminar. Y no lograba terminar, ¿por qué? Porque no lograba exponer. Ella estaba psicoanalizándose, porque yo introduje el psicoanálisis, la moda del psicoanálisis en la familia.
porque a mí me salvó la vida la doctora Aide Feinberg en París, con quien me analicé 5 años, 4 veces por semana, sin fallar nunca. Si no, yo creo que yo, como mi hermana menor, me hubiera suicidado, porque era mucha la carga. Ana Cris, quería volver, yo sé que es parte del libro, pero quería volver a esto de las versiones, las 9 versiones que hiciste para el libro, otros libros. ¿Cuántas versiones hiciste para este? Ah, no, pocas, como 3. Bueno, para este libro, pero es que tengo que seguir con este hilo. Mi hermana descubrió que no podía graduarse, porque no podía exponer, porque solo que tuviera una tarima que la cubriera de la cintura para abajo. Y entonces ahí recordó el abuso de mis hermanos. Y cuando salió, mis 2 hermanos la habían abusado a ella y mis papás no habían querido atenderla. Cuando salió María la Noche, mi primera novela, que es una novela erótico-poética, ella me dijo, a vos alguien te abusó, porque el lenguaje está totalmente erotizado. Y cuando uno es niño y lo abusan, todo se erotiza. Tenés que buscar quién. Y yo, no, porque yo soy la mayor. Sí, mis hermanos son unos degenerados, así les decía yo, porque grandes ya me proponían, pero me lo proponían así, venía a acostarte conmigo. Y yo me acuerdo que al segundo yo le dije, no, eso es incesto. Y me dice, no, lo que pasa es que seguro no te gusta mi pinga. Bueno, era una familia muy loca, muy, muy loca. Y entonces yo dije, sí, algo tiene que haber pasado, pero ¿qué? Hasta que un día estaba justamente donde el ginecólogo, vi una revista y vi la foto de una niña abusada al año. Y la foto de esa niña despertó algo en mí y recordé que cuando mi abuelo me alzaba y yo tenía como, no caminaba, porque él me alzaba, me llevaba alzada y tenía pañales. Y mamá decía que al año nos había quitado los pañales, entonces tenía como 8 meses que mi abuelo me metía el dedo y que yo sentía algo increíble y que me iba. Y de pronto recordé, pucha, es lo que sentí en mi primer orgasmo. Y ya, hice el clic y me di cuenta de eso. Pero eso había venido, ¿por qué? Por una cosa terrible que pasó. Y es que mi segundo marido, compañero, yo solo me casé una vez y después nunca más me volví a casar. Tengo compañeros, o sea, son uniones, de hecho les llamamos en Costa Rica. Antes les decían concubinato, ya no, por dicha. Uniones libres. Bueno, no sé qué tienen de libres, pero porque uno se amarra sentimentalmente, ¿no? Pero bueno, se llama unión libre. En el libro que porque no tienes papeles, pues. Porque no tengo papeles, sí. Exacto. Porque no tengo papeles y porque me pude ir al día siguiente sin tener que divorciarme. Esa es la maravilla, bueno. Pero con el segundo, que fue el único tico de mis 4 parejas, yo había pasado una cosa terrible, y es que cuando yo quedé embarazada de la hija de él, yo tenía una hija de 5 años, y él empezó en un alcoholismo espantoso, y un día llegó borracho y le hizo una cosa en las manos a mi hija que no me gustó. Entonces yo le dije, Quique, se llamaba Bernardo Enrique, pero todo el mundo le decía Enrique, Quique, mira, si vos le haces algo a esta hija que van a hacer, o a Andrea, yo cojo esa vereta que está ahí, que está inscrita a nombre de los dos, y que yo sé manejar, te vuelo la tapa de los sesos. Y él me dijo, no te preocupes, Ana, si yo llego a abusar, no se usaba la palabra abusar en ese momento, estábamos en 1980 y pico, si yo ya le hago algo a alguna de tus hijas, yo me mato primero. Y él se mató. Y luego yo me encontré unas fotos del sexo de mi hija antes del año que le había tomado fotos. Además, mi hija entró, cuando él murió, en una crisis de masturbación. Y esto lo cuento aquí, en Costa Rica no lo cuento por respeto a mi hija, pero lo cuento aquí. Entonces fui al que fue mi tercer psicoanalista, Rafael Omar Pérez, argentino también, judío también, y él dijo, la chiquita está bien, va a dejar de masturbarse ahorita, la que se quede en análisis es usted. En esos momentos yo me había hecho de un novio de 17 años menor que se llamaba Enrique. Entonces él me dijo, está raro, usted pasó esto con Quique, tiene ahora un Enrique. ¿Quién es Enrique en su familia? Digo yo, mi abuelo. Entonces él dice, y entonces, claro, cuando recordé lo de mi abuelo, fue porque mi psicoanalista
insistía por ese lado, ¿verdad? Bueno, ahí todavía, y yo me acuerdo que fui y le dije a mamá, y mamá me dijo, estaba haciendo la siesta, y mi mamá se cree como de la realeza, ¿verdad? Porque a ella no hay que molestarla cuando hace la siesta. Entonces yo llegué, mamá, por favor, tengo algo urgente. No, estoy haciendo la siesta, no me molestes. Mamá, es urgente. Bueno, que entra. Entonces le digo, mamá, es que me acordé que Ay en la novela sale como hoy, pero yo lo había bautizado Ay. Imagínense, tal vez lo que me hacía me dolía, porque por algo yo lo bauticé Ay, y ese era el nombre que le dieron por mucho tiempo. Yo era la mayor de las nietas. Yo me acordé de que Ay me abusó cuando yo era muy pequeña, y mamá se me queda viendo y me dice, sí, lo puedo creer, vos tenés personalidad de mujer abusada, siempre estás haciéndote la víctima, todo te cuesta un montón, sí, puede ser. Además me acuerdo de una cosa, ya entiendo por qué. Una vez íbamos caminando por la finca y yo te enseñé la flor del pasto imperial que tiene forma de pene, y vos saliste corriendo y llorando y tuviste un ataque de histeria que ni con espíritu de azar se te quitaba, claro. Y yo recordé eso, y claro, me acordé del pene de mi abuelo, que era redondo y circuncidado. Y claro, era la flor, y recordé la escena de mamá. Entonces, bueno, yo traté de hacer como un escándalo en la familia, ¿verdad? Y ver que todos nos reuniéramos. Bueno, Floria, que más tarde se iba a suicidar, pero en esos momentos estaba más o menos bien, dijo, yo me acuerdo cuando mi abuelo me tocaba. Mi hermano Alberto dijo, sí, yo me acuerdo también, Ana, y lo hacía cuando, yo le llevo un año, Alberto, lo hacía cuando nos daban terrores nocturnos, y entonces mi abuela nos llevaba, aquí estaban, ellos dormían en camas unidas pero separadas, eran dos camas independientes. Mi abuela nos colocaba en la cama de su marido, pero era una abuela que luego para mí fue importantísima porque me salvó de las garras de mi mamá cuando yo regresé de Francia y mamá no me quería dar dónde vivir, y mi abuela me dio su casa, pero no solo no me salvó, sino que me ofreció a su marido. Vean qué cosas más increíbles es el intríngulis del patriarcado. Pero habrá sido, él lo hizo por gusto. No, porque no sé, para mí es un misterio, tal vez ella no se daba cuenta, tal vez creía que Ay nos quería muchísimo, pero entonces mi hermano empezó a decir, ¿te acordás de la luz? Cómo entraba, porque era la casa de campo de mi abuelo en Riodoro de Santana, cómo entraba la luz a través de las persianas, acordate de esa luz, Ana, y yo me empecé a acordar, y acordate, a mí me tocaba y yo tenía un orgasmo, y yo tenía, ¿qué? Menos de un año, y vos tenías un año y como 3 meses, y vos también, Ana. Y entonces empezamos a sacarlo todo, pero al hablar con papá y mamá fue muy difícil, sobre todo mamá dijo, sí, abusó a Ana Cristina, sí, tal vez abusó a alguien más, pero a mí no me tocó. Ese hombre era intachable. Entonces ahí yo vi, de mamá es un poco esquizofrénica, ¿verdad? Porque a nosotros sí, pero ella jamás, porque el hombre era intachable. Es que mamá tenía un edipazo terrible con él, ¿verdad? Y su Edipo ante nada. No, a mí no, porque él era intachable con ella. Pero yo estoy segura de que claro que la abusó, porque ella misma me había contado que su hermano menor tuvo una gran dificultad para decidir si era homosexual o heterosexual, y eso es porque probablemente lo habían erotizado en el ano, mi abuelo. Y luego supe de las cosas tan perversas que hacía, como por ejemplo, él, que no necesitaba dinero porque es un hombre que hizo mucho dinero, se acostaba con señores homosexuales que no podían salir del closet, y entonces les daba todo el placer del mundo. Se lo hizo al papá de una amiga muy cercana, y después les cobraba, los sobornaba y les decía, si no me das tantos millones de colones, cuento que te la chupé, que te la metí, bueno, unas cosas espantosas, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, teníamos que vivir con eso y con esa cosa que estaba en la familia, pero que nadie hacía nada, como si eso no fuera nada. Y había un hermano, que es el que sale como Daniel en la novela, que decía que no, que él no se acordaba de nada, que él no había tocado a mi hermana. Y bueno,
En eso ocurre el suicidio de mi hermana menor. Se suicida y es espantoso para todos. Es un duelo terrible porque en el fondo no le creímos que se iba a suicidar. Había hecho varios intentos, pero como que no, tal vez no la tomamos suficientemente en serio, o tal vez esto que estoy diciendo es parte de la culpa, porque yo era su madrina y siento que no hice suficiente para evitar ese suicidio. Bueno, pasan unos cuantos años y de pronto un día mamá me dice, yo sé por qué se suicidó Floria. Y yo, bueno, era anoréxica, alcohólica, muy melancólica, ustedes se divorciaron y o sea, ella quedó en medio del divorcio y fue terrible, era la menor, vos no la quisiste, yo recuerdo cuando vos, porque hiciste los cursillos de cristiandad, dejaste los anticonceptivos y quedaste embarazada y estabas furiosa de tenerla. Entonces me dice, sí, pero no fue por eso, fue porque tu hermano Alberto la violaba desde que ella era muy pequeñita. Y eso me lo dijo tu tía Eugenia. Mi tía Eugenia era la esposa de mi tío Fernán, un hermano de mamá, que vino a México a estudiar, se enamoró justamente de una señora, de una mujer muy hermosa de Guadalajara, Eugenia Ruiz, y ella era muy chispa, muy inteligente y fue la que le dijo a mamá, a Floria Alberto la está violando. Y entonces yo le dije, mamá, pero si sabías eso, ¿por qué no hiciste algo? Y dice, sí hice. Fui a hablar con él y entonces lo que Alberto me dijo fue, mamá, en realidad con quien yo quiero acostarme es con vos. O sea, vean el nivel de enredo y de perversión que eso generaba, ¿verdad? Entonces ahí dice, yo no seguí. Entonces le digo yo, mamá, pero ¿por qué no le avisaste a papá? Si la estaba violando, era una bebé. Y me dio el montón de excusas, que nadie se cree, enredó tiempos y que ya ella estaba enredada con otro hombre y eso había pasado muchos años después y no quiso hacer nada. Entonces llegó un momento en que yo dije, esto hay que escribirlo. Y hay que escribirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque yo repetí la cadena y la logré parar. Mis hijas, por dicha, decidieron que no van a tener hijos por el cambio climático, porque lo que se viene, aunque algunos de ustedes tal vez no lo crean aquí, tenemos como entre 10, con suerte 15 años de vida normal. Las nieves del Himalaya se van a derretir, el mar que está guardando 93,4% del calor sin convertirlo en temperatura, más que 1 grado o 2, cualquier día de estos lo puede convertir en 5 o 7 grados y esto va a ser la catástrofe. Mi hija mayor es especialista en cambio climático y lo sabemos, entonces ninguna va a tener hijos, entonces eso a mí me da una gran tranquilidad, pero además me da una gran tranquilidad por el resto de mi familia, porque la familia esta de mi abuelo es enorme, enorme. Entonces, haber podido decirlo quiere decir que alguien más en otro lado puede estar cortando la cadena. Y eso me da un alivio enorme, enorme. Quiero agradecerte en nombre de todos nosotros por tu autenticidad, porque realmente a través tuyo se van a salvar muchas otras niños ahorita. No sé si nos da tiempo para que alguien haga una pregunta, porque la hora no la tengo. ¿Sí? ¿Ah? Tenemos 12 minutos, aprovechémoslos bien, porque esta es una historia que lo deja a uno... Ana Cristina, yo te quiero felicitar, soy psicóloga, mi nombre es Mónica Salmón, soy autora de Penguin Random House y acabo de publicar una novela basada en hechos reales que la madre abusaba psicológicamente de la hija, nunca la tocó, pero sin embargo hay muchísimas historias. ¿Verdad? Sí, abusaba sexual de la hija, pero nunca la toca físicamente y abusó por muchos años, nunca tuvo dónde recurrir. Nadie le creyó, son historias que no creen, nos impresionan tanto que nos cerramos. Los psicólogos no estamos preparados para recibir esas historias. Yo te felicito enormemente, me dejaste la piel chinita, o sea, sigo impresionada de tu historia. Y mi pregunta es, como psicóloga, ¿qué diagnóstico le das a tu hermano? Bueno, a mi hermano definitivamente él está enfermo mental porque además ocurrió algo que no conté, y es que él tuvo un segundo hijo con una segunda esposa y la segunda esposa se lo quitó porque decía que lo había abusado y él me pidió que fuera al juzgado a testificar para no perder
la custodia compartida y yo no pude, porque yo sabía, él me propuso a mí que viviéramos juntos, era capaz de cualquier cosa. Yo creo que no era un perverso como mi abuelo, porque mi hermano está hecho mierda y sufre, pero estaba enganchado con la perversión. Lo mismo me decían a mí de Quique, el que abusó de mi hija muy pequeña, que no era un perverso, porque si hubiera sido un perverso como mi abuelo, el perverso es el que se cree la ley, no se hubiera suicidado, porque el perverso hace todas esas cosas y sigue tan campante. Por eso mi abuelo hizo lo que hizo, él era la ley, él no se cuestionó jamás. Eso es una patología muy fuerte. Y vos decías, Ana Cris, que esa es la base de lo que pasa en el poder en el mundo. Bueno, esa perversión, decías vos ayer. De alguna manera, ese tomarse el yo soy la ley, ¿verdad? Bueno, es un poco lo que hacen los dictadores también, ¿verdad? Algunos son perversos y no sufren por eso, otros torturan y matan. Y yo recuerdo, Dante Liano, el autor guatemalteco, me contaba que tenía un tío en el ejército guatemalteco que había torturado y matado, pero que luego se le hizo la vida imposible y veía, cada vez que abría el lavatorio y salía agua, veía sangre y se volvió loco. Ese no era un perverso, pero algunos, como Hitler, sí era un perverso. Entonces yo creo que se da. Yo creo que mi hermano, como Quique, era como borderline. Yo creo que mi hermano tiene rasgos perversos, hace cosas muy perversas, pero la sufre porque uno lo ve y parece un viejito. Es un año menor que yo, pero parece que tiene 80 años. Entonces mi diagnóstico es como el de Quique, que fue un diagnóstico que dijo mi psicoanalista, me dijo, Quique no era un perverso como su abuelo, porque si hubiera sido un perverso no se suicida. Estaba enganchado en la perversión, pero iba y venía, y yo creo que mi hermano también. Entonces este libro es un poco para mi hermano, para ver si yo logro traerlo de este lado, porque todavía está sexualmente activo, supongo, no sé, yo no lo veo, me cuesta, imagínense que yo quedé viuda y me da tanto miedo lo que él puede hacer, que él me escribe, Ana, quiero ir a verte, perdiste a Guillermo, tu hombre de 25 años, y yo no he podido decirle, vení a mi casa, porque generalmente estoy sola, cuando recibo en mi casa estoy sola, y me da terror de que se me tire encima. Ahora que estoy libre, se me tira encima. Entonces yo creo que mi hermano está más cerca de la perversión todavía que Quique y que necesita terapia, pero no hace. Los hombres les cuesta mucho ir a terapia. Qué tirada, ¿verdad? Es y hablar de su vida personal. Y hablar de su vida con personal. la honestidad que vos lo haces. Sí, yo creo que a las mujeres nos es mucho más fácil vernos por dentro, hacer terapia, meditar, sacarnos, abrirnos entre nosotras. Los hombres cuando están juntos fanfarronean, pero pocas veces entre amigos se abren el corazón, y cuando se lo abren enseguida lo cierran y no van a terapia. Y bueno, es como una lucha sin fin eso, ¿verdad? Entonces yo pienso que tal vez este libro los mueva un poco, por lo menos a los de mi familia, ¿no? Tenemos un segundo para otra pregunta, si tenemos alguna. ¿Un comentario? Bueno, para mí lo más importante es que el libro nos deja la lectura de no juzgar a las dianas, porque las dianas tienen una historia, las dianas tienen un dolor, y muchas veces entre las mujeres nos juzgamos, ya no digamos los hombres como nos juzgan cuando intentamos ser nosotras mismas, la vieja, la loca, la incompetente, ya dije antes, no la puta. Pero por favor, cuando encuentren una diana, no la juzguen. Primero piensen el dolor de diana. Y aprendamos a ser honestos. Le agradecemos a Ana Cristina Rossi porque realmente es sorprendente su capacidad de decirse, de darse. Y eso bueno, lo me costó vemos mucho. Tuve 30 años, 25 años esa novela encerrada antes de atreverme a publicar. Pues se la pasé a una amiga feminista y me dijo, eso es pornografía. Wow, qué susto. Tener a las feministas en contra era lo último que yo quería tener su apoyo. Ahora las cosas han cambiado por el Me Too y tengo el apoyo de ellos. un aplauso enorme para esta gran mujer. Gran novelista.
Y un aplauso a Salvadora y a Angelita y a Patti que han hecho posible este conversatorio y a los organizadores de la cita. Y a Penguin, por supuesto, también. Porque María del Carmen no me corrigió ni una sola palabra, ni una coma de la novela. La dejó intacta y dijo, apuesto por ella. Y eso, yo sabía que en ninguna otra editorial, bueno, si lo hubiera hecho, mi segunda opción era Anamá, y yo sabía que hubiera hecho exactamente lo mismo.